hacia Dios. Venid, entremos todos dando gracias. Venid, cantemos todos al Señor. Gritemos a la roca que nos salva. Cantemos la alabanza a nuestro Dios. Cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor. Marchando todos juntos como hermanos. Andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. En esta semana, primero Dios, los seminaristas de nuestra diócesis, los que ya están tomando teología, terminarán sus exámenes. Pidámosle a la Virgen María, trono de la sabiduría, que los ayude. También pidamos por la mitad del coro que andan en exámenes de coronavirus, Quique y Conchita. Bueno, que todo salga bien. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que restauraste la naturaleza humana, elevándola por encima de su dignidad original. Dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor, para que conserves los dones de tu eterna gracia y bendición, en quienes te dignaste renovar por el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 13 al 25. En aquellos días, Pablo y sus compañeros hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautizo de penitencia. Y hacia el fin de sus vidas, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. El Salmo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer su fidelidad es eterna.
Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y te dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 13, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quién he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Gracias. Sí. Jueves de la cuarta semana de Pascua del año del Señor 2020. El hilo conductor de las dos lecturas bíblicas de hoy y el Salmo. Me faltó 7 de mayo. Bien. Jesús es el enviado del Padre y Pablo es el enviado de Jesús. ¿Ven cómo está organizada la iglesia? Aquí no hay voluntarios. Para que alguien te envíe, tiene que ser un superior tuyo. ¿A qué envía Jesús a Pablo? A proclamar el amor y la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel. Pero además, para extender ese amor y esa fidelidad a toda la humanidad. Así juntamos el Salmo con el Evangelio.
A veces es muy difícil separar el Salmo porque viene a ser una respuesta directa de la primera lectura, casi siempre. Me voy a entretener más en la primera lectura más que en el Evangelio, por la siguiente razón. Por lo general, estamos más familiarizados con el Evangelio y casi siempre hay esa tendencia de explicar el Evangelio y de dejar a un lado la otra lectura. Pero dado que la lectura de hoy, de la primera lectura, es sumamente importante en la trayectoria de San Pablo, y pues vamos a ver algunos detalles para entendernos mejor y tomarlos siempre en cuenta. Al comienzo del capítulo 13, Lucas ha desplegado todos los recursos para poner de relieve la importancia y la trascendencia divinas y decisivas del momento en que la comunidad eclesial de Antioquía de Siria organizaba oficialmente su gran misión, que corresponde esta gran misión al primer viaje misionero de San Pablo. Luego vendrá otro mayor y luego vendrá también uno gigante. Primer viaje, segundo viaje, tercer viaje. En el versículo 13 de la lectura de hoy, vemos cómo Lucas hace pasar a Pablo al primer plano. Y así Pablo ya no es un ayudante de Bernabé, sino el verdadero jefe de la misión. Fíjense en ese detalle. Bernabé comenzó siendo el enviado de los apóstoles, pero luego a lo largo de un tiempo Pablo se manifestó como el líder y fue aceptado como el líder, como el jefe. Esta es la primera vez en que San Lucas nos hace ver este cambio. Dice, en aquellos días Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos, etc. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Así es que lo pone ya como jefe de la misión evangelizadora. Ya ni siquiera menciona a Bernabé. Primero Dios, después de que leamos toda la historia del primer viaje apostólico de Pablo, nos va a llevar varios días, nos daremos cuenta de que este discurso de Pablo que hoy hemos comenzado a leer es el centro en este primer viaje, este discurso. Por eso voy a tratar de subrayar algunas ideas. Este viaje, para quien guste saberlo, y si no, pues tápense los oídos, le llevó a Pablo 1400 millas de recorrido. 1400 millas de recorrido. A pie. Más el trabajo que implicaba evangelizar, predicar, etc. En kilómetros, para los de Díaz Ordaz, 2253 kilómetros. 1400 millas es equivalente a 2253 kilómetros. Adelantamos aquí una constante que siempre vamos a encontrar en cada lugar a donde llegaba Pablo. La costumbre constante de Pablo en el anuncio del Evangelio era dirigirse en primer lugar a los judíos, a quienes por primero el Señor les dirigió el mensaje de las profecías. Solo cuando era Pablo rechazado, él se dirigía a los paganos, o también llamados a los gentiles, o sea, las gentes. Israel era el pueblo, el resto del mundo eran las gentes, por eso los gentiles.
La ocasión del presente discurso se lo brinda a Pablo la invitación que los jefes de la sinagoga hicieron a Pablo y a Bernabé para que hablaran. Fijémonos en el gran parecido que hay entre esta escena de la sinagoga de Antioquía de Pisidia y la sinagoga de Nazaret en Galilea. Marcos 4, 16, 28. También igual los invitan a pasar a Jesús, etcétera, etcétera. Es casi una calca. Lo que hizo Jesús en la sinagoga de Nazaret es lo mismo que está haciendo aquí Pablo. Era una costumbre judía. De paso, recordemos que esta Antioquía a la que han llegado Pablo y Bernabé, donde Pablo empieza a hablar, ya no es la Antioquía de ellos, aquella era Antioquía de Siria, o del Orontes, por el río que pasa por la Antioquía. Esta es otra Antioquía, Antioquía de Pisidia. Recuerden, ya les había dicho, hubo 12 ciudades llamadas Antioquía. Aquí ya tenemos 2. Como también hubo 12 ciudades llamadas Alejandría. La única diferencia era que fuera de Israel el servicio religioso se hacía en griego y en Israel el servicio religioso se hacía en hebreo. La invitación hecha a Pablo a tomar la palabra para la explicación de los pasajes leídos corresponde a la práctica habitual de las sinagogas, ya entre judíos como entre no judíos. En esta ocasión, la invitación se halla más que justificada, teniendo en cuenta que Pablo era una visitante, juntamente con Bernabé, de mucha categoría, y ciertamente la comunidad de Antioquía de Pisidia ya se habría esparcido el rumor de su competencia que tenía Pablo en el terreno bíblico, el terreno de conocimiento. Entonces ya era consabido que Pablo era un biblista que manejaba la Biblia a la punta de los dedos. Así es que 2 razones importantes por lo que lo hicieron pasar. Una, personaje distinguido como visitante. Segundo, ya habrá corrido la fama que era un biblista aquel señor. Las palabras de la invitación esperan de los visitantes alguna palabra de exhortación. Esta frase tiene una gran densidad. Para descubrir el sentido de la exhortación que le piden a Pablo, debe ser recordada la historia y la mentalidad judía. Recuerden que están fuera del territorio de Israel. Una pasadita sobre la historia no caería mal. Había sido leído ya un texto profético. No se nos dice cuál. Bueno, ahora bien, el sentido pleno de las profecías del Antiguo Testamento era objeto de constante especulación. Porque una cosa es hablar y nunca cumplir con lo que se habla, con lo que se dice, con lo que se promete. Por esto la importancia de empezar por un pasaje profético, como diciendo, aquí verdaderamente está la mano de Dios. Él ha hablado tiempo atrás, pero miren ahora, ya es un hecho la promesa. O está por cumplirse, o vamos a esperar todavía, pero siempre enganchados en el pasado de las profecías. La gente preguntaba siempre, estaba muy inquieta, como ahora todo el mundo está inquieto con el coronavirus. ¿Había en el presente algún indicio del cumplimiento de alguna de las promesas hechas por Dios a su pueblo de Israel? Bueno,
Es una imaginación que yo me hago, ¿no? Pero ciertamente habrán estado inquietos, preguntando, ¿ya se empezaron a cumplir las escrituras? ¿Ya se habrán empezado a cumplir las profecías? Por eso esperaban como agua de mayo a estos señores visitantes que venían desde Israel o de otra parte. A lo mejor ellos saben algún detalle que nosotros no sabemos. ¿Había en la escritura, otra pregunta que se pudieron haber hecho, había en la escritura alguna palabra que pudiera ayudar a descubrir al creyente piadoso la mano de Dios en el mundo en que vivían? Si la profecía no se ha cumplido, al menos se nota la presencia de Dios de alguna manera. Aquello era una verdadera ansiedad, porque fíjense desde cuándo Dios estaba prometiendo, desde Adán y Eva. La mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Luego Abraham, etc. Hasta el momento todo era profecía, 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 pero ¿cuándo se van a empezar a cumplir? Por eso, repito, esperaban como agua de mayo a estos visitantes. A lo mejor ellos por allá donde viven sí saben y nosotros no sabemos. Cualquier respuesta en este sentido era aceptada y considerada como palabra de exhortación. Si no había ninguna, bueno, hermanos, aguantémonos, pero allá viene. Un día llegará el cumplimiento de las promesas. Entonces Pablo toma la palabra. A partir de este momento, Bernabé enmudece y Pablo se convierte en la gran figura que polariza siempre toda la atención. Qué interesante. Bernabé empezó siendo el jefe y enviado por los apóstoles, pero ahora la práctica, la vida ordinaria, hizo que Pablo subiera al primer lugar, al lugar de jefe. Este cambio se nota incluso en el orden en que Lucas, al nombrar a los dos grandes misioneros, antes Lucas mencionaba primero a Bernabé y después a Pablo. Ahora, a partir de esta Antioquía de Pisidia, ahora Lucas mencionará primero a Pablo y después a Bernabé. Lucas nos transmite el gran discurso que Pablo pronunció en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Bueno, en realidad no es todo el discurso, es un resumen. Y no nos presenta incluso todo el resumen, parte del resumen. Mañana, primero Dios, vamos a seguir con el discurso. Pero aún así no lo vamos a escuchar todo. Pablo comienza como un gran orador, con el gesto retórico, típicamente griego, de la solemnidad en el saludo. Y eso que está hablando a judíos. Pero como estos judíos viven fuera de Israel, ya tienen en su haber muchas costumbres paganas, muchas costumbres griegas de elegancia. Y una de ellas es el saludo bien solemne. Y aquí lo tenemos. El texto griego original dice Andrés. Viene como Andrés, pero con el acento cambiado. Andrés, Israelitai. San Jerónimo tradujo Viri Israelite. Ya esta palabra de Andrés era elegancia. Varones, señores. Viri, igual, varones. De aquí viene nuestro varón. Viri, israelite. Varones israelitas en español. Señores israelitas, etc. San Pablo se valía de todo. También de esas elegancias. Se nota inmediatamente que Lucas hace resúmenes de resúmenes que vuelve a resumir. Pero lo que nos dejó Lucas es todo verdad. Aunque nos haya dejado solamente resúmenes, pero son resúmenes que resumen la verdad. Así Pablo llega pronto al meollo del mensaje. La palabra de exhortación que le pidieron a Pablo desde un principio consiste en afirmar que las promesas hechas a David se han cumplido en Jesús. Jesús es el Salvador de Israel.
Ese es el meollo del discurso de hoy. Jesús es el Salvador de Israel. Versículo 23. Salta fácilmente a la vista que el discurso de Pablo, al repasar la historia de Israel, pone todo el énfasis en el rey David. He hallado en David, hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todos mis designios. Versículo 22, inciso B. Esa es la segunda parte del versículo 22. Ven pues cómo San Pablo va enfocándose a la parte medular. Claro, primero llega David, pero de David brinca inmediatamente a Jesús para concluir: Jesús es el Salvador de Israel. Ahí quiere llegar San Pablo. Esto también nos ayuda a todos a pensar una cosa. En la religión, en la misma Biblia, hay cosas que simplemente son antesala de otra noticia más importante. Toda la Biblia es palabra de Dios, de acuerdo. Pero las palabras de importancia, las frases de importancia, pueden ser otras, que hay que siempre tenerlas en cuenta. Y el resto es simplemente un llevar el pensamiento hacia ese determinado punto. Todas las carreteras son importantes. Todos los expressways son importantes. Sin embargo, lo más importante es a donde quiere uno llegar. Aunque sea una casa desvanquilada, no importa. Pero ahí es a donde uno quiere llegar. Eso siempre hay que tomarlo en cuenta en la Biblia. Siempre. Miren cómo se matan algunos señores que no son católicos. Cómo se matan de ansiedad y qué sé qué. Con el libro del Apocalipsis. Ok. Que el fin del mundo, y que el dragón, y que el monstruo, y que la bestia, y que la. A espantar católicos. Claro, católicos son sonacos. Los que se dejan asustar. El Apocalipsis es un libro de esperanza, no de miedo. Pero en fin, ¿por qué le ponen toda la importancia en el Apocalipsis? ¿Por qué no tocas el Evangelio de Juan? ¿Por qué no tocas el tema de la Eucaristía? No te conviene, ¿verdad? Porque tú no tienes Eucaristía. Y por no tener Eucaristía eres un desobediente, abierto y declarado de Cristo Jesús. Según la interpretación judía, Dios había prometido un rey que reinara para siempre. Pero eso no había sucedido todavía. Y además, se veía casi imposible que un rey fuera a reinar para siempre. ¿Por qué? Porque la monarquía judía, la serie de reyes, ya había desaparecido siglos atrás. Efectivamente, de la desaparición de la monarquía, el año de la monarquía, a Pablo, ya habían pasado más de 587 años. Cuando Nabucodonosor destruyó el templo, destruyó Jerusalén, destruyó toda la nación judía, se llevó a los últimos judíos que quedaban a la deportación, a la cautividad de Babilonia, y entre ellos se llevó a la familia real judía. Se desapareció todo el mundo. También la familia real. Entonces, ¿de dónde iba a salir el rey? Precisamente por eso, la interpretación y la esperanza judías se habían orientado hacia una persona que Dios enviaría de una manera milagrosa. Porque ya por vía ordinaria, la monarquía judía había desaparecido. Pero Dios iba a cumplir con su palabra.
¿Cómo? Solo Dios sabía en ese momento. Él prometió una monarquía judía que duraría para siempre. Y no se le veía el por dónde. Nada más para que esto no quede en el aire. Sí, ciertamente Nabucodonosor cargó con toda la familia real. Pero entre tanta gente que murió y que sacrificaron, también los de la familia real, pero un chiquitín se les escapó. Y de ese chiquitín viene Jesús. El chiquitín pasó desapercibido por ser chiquitín, pero ahí estaba un descendiente de la familia real. Así es que Jesús realmente desciende de la familia de David. Un pelito que quedó por ahí suelto. De ahí desciende Jesús. Y Él es el rey eterno, porque es Dios. Y Dios nunca muere. Qué bonito es el vals, ¿verdad? Dios nunca muere. ¿Verdad que sí? Si lo conocen, bueno, o lo llegan a su casa y lo ponen. Y si se los canta Pedro Infante, mejor. Aquí está la importancia que hace Pablo de David, el cambio que hace Pablo, el brinco que da de David a Jesús. Acuérdense que estamos viendo un resumen. Y Pablo mismo pronunció ese discurso resumido. La historia de Israel no se iba a resumir en esas cuantas palabras. Solo que en aquel ambiente, la palabra Salvador, el Rey Salvador, Meshayach, Goel, también usaba la palabra Goel en hebreo, Soter en griego, Salvator en latín, de aquí viene nuestro Salvador, tenía para el judío una intensidad más que lo que significa de por sí la palabra Mesías. Sí, Mesías, el Mesías. Pero como el Mesías iba a ser el rey, imagínense, ¿por dónde va a salir el Mesías? ¿Por dónde va a salir el rey? ¿Por dónde va a salir este que Dios va a mandar con special delivery? ¿Por qué? Porque la familia real ya se había acabado. Pero nadie sabía que un chiquitín se había salvado. Por eso Pablo le da tanto realce a ese pasaje en la lectura de hoy. Añade Pablo que la actuación de Jesús fue precedida por la del gran Juan el Bautista. Fíjense cómo termina toda la lectura de hoy hablando de Juan, que anunció a Jesús y dio testimonio de él. El gran Bautista, a propósito yo le puse el adjetivo gran, el gran Bautista él mismo se consideró insignificante, siendo el gran Bautista por su misión de ser el precursor del Mesías, por apuntarlo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién tuvo esa dicha? Después de tantos siglos y siglos y siglos de esperar al Mesías, le tocó a Juan Bautista decir, he aquí el Cordero de Dios. Pero a Juan Bautista no se le subió el humo. Por eso, aun siendo el gran Bautista, él se consideró el insignificante ante Jesús, indigno de servirle con el más humilde de los trabajos, atar y desatar las sandalias de los pies. La alusión al Bautista sirve para dos cosas. Primera, Pablo, al hablar del Bautista y de Juan a la vez, Pablo encuadra temporalmente la actividad de Jesús. Antes no había calendarios como los tenemos ahora. Un calendario permanece y sigue otro año y otro siglo, y es el calendario mismo el que está avanzando. Antes, ¿cómo encuadraban los hechos en la historia?
haciendo alusión a otro hecho más importante. En la época del rey fulano pasó esto y esto y esto. Bueno, tú y tú entienden porque están viviendo esa época. Pero cuando ustedes ya pasen, sí, va a quedar escrito en la historia. Pero el otro que lea aquello, después de tantos años, pues hay que ir a ver cuándo reinó el rey fulano. Y de ahí que se han hecho pues algunos enredos. Bueno, pero era la manera de mencionar la historia. Pablo encuadra temporalmente la actividad de Jesús en la época de Juan Bautista. Y claro, ciertamente, al principio de la actividad pública de Jesús, el más importante ante la gente era Juan Bautista. Todo el mundo lo conocía. Jesús apenas empezaba a subir. Por esto Pablo, con mucha astucia, da el tiempo, da la época de cuando aparece Jesús en este mundo. En la época de Juan Bautista. La otra razón por lo que menciona San Pablo al Bautista. El significado de Juan como persona en relación con Jesús es la de ser precursor y testigo. Era pues necesario puntualizar el significado de la persona del Bautista para salir al paso de cualquier tipo de supervaloración de Juan y evitar así cualquier mala interpretación sobre Jesús. O sea, Juan llegó a ser precursor, no más allá. Juan llegó a ser testigo, no más allá. Así es que por más crema que le echemos a los tacos de Juan, los tacos de Juan solamente van a tener esa cantidad de crema y nada más. El resto de la crema se los pones a Jesús. Así evitar lo que hoy se llamaría una secta. Unos dirían, yo sigo a Juan. Otros dirían, yo sigo a Jesús. Pues no, fíjate que no. Que el mismo Juan se pone por debajo de Jesús. Fíjate en eso. Así es que esto no tiene que ser causa de una secta más, ya de los miles y miles de sectas que tenemos. Cuando Jesús, en vísperas, ya momentos antes de su pasión, pidiéndole al Padre Dios que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Y esta gente se pasa haciendo fajitas del cuerpo de Jesús. Porque cada rato sale una secta, una secta, una secta. Y luego se enojan. No es secta, es iglesia. ¿Cuál iglesia? Jesús dejó una sola iglesia. Una sola. Él nunca habló de iglesias. Habló de eclesia. Es un singular. Eclesia en latín, un singular. Cajal es un singular en hebreo. Y nada, ahí se la pasan macheteando a la iglesia, sacándole tajitas, fajitas. Y luego quieren que se llame iglesia. ¿Pues de dónde? Veamos pues la importancia que tiene esta lectura. En primer lugar, Pablo calma a la gente. Yo vengo de fuera, yo no soy de aquí. Ciertamente están esperanzados de que yo que vengo de fuera, a lo mejor sea alguna cosa más sobre el futuro Mesías. Bueno, yo lo que vengo a decirles es que ya llegó. ¿Cómo? No nos enteramos. Y eso que tenemos cable, antena, periódico, Facebook y todo lo demás. Pues por tontos, viven dormidos, viven en lo que no. Pero yo les vengo a comunicar que el Mesías ya llegó y es Jesús. Y luego se los encuadra en el tiempo. Llegó en la época de Juan Bautista. Ah, entonces ya pasó, ya. ¿Ya no está vivo? No. Ya lo liquidaron en la cruz. Además, él es el mero mero, porque Juan Bautista, a quien todo judío apreciaba hasta donde no, él se puso por debajo. Juan Bautista mismo se puso por debajo de Jesús. Así tiene que ser nuestra vida.
tiene que estar por debajo de Jesús. Todo. Hasta el gobierno, los partidos políticos, los de la televisión, los que anuncian hasta lo que no. Todos tenemos que estar por debajo de Jesús. Porque Él es la palabra eterna del Padre. Y nadie más. Pero en la vida moderna, todo el mundo se quiere pasar de listo. Es que el pensamiento de ningún pensamiento de nada. O sí, o no, punto. O andas en la luz o andas en las tinieblas, tema de ayer. Pero nada que allá andas brincando para acá y para allá con el asunto de la penumbra. Poquito de luz, poquito de sombra. No, señor. O todo o nada. Con Jesús no se juega. Bueno, esto ya lo vimos ayer. Y además, Pablo presenta a Jesús como el Salvador. No hay otro más. De esta manera, San Pablo mismo está poniendo todo junto en la persona de Jesús. Conclusión de aquí en Jesús no caben las sectas, no caben. O eres de Él o no eres de Él, pero no a medias. No, sí, yo soy cristiano. Mira, cállate con los de cristiano, porque ni a eso llegas. Resulta de que, sí, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, pero aquí le quito o aquí le pongo. Hermano, eso no se vale. Él quiere la integridad de nuestras personas, de nuestro pensamiento, de nuestro querer, de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia. No le andes buscando 3 pies al gato, porque ya sabes que tiene 4. Una pasadita al Evangelio, nada más. Lobita, ¿por qué no puso la reinita del mapa? No me hables. Porque no se puede hablar. Se le pasó. Ah. Ay. Mañana vamos a seguir viendo este discurso tan importante de San Pablo. Primero Dios, mañana. Y luego todavía, después de haber visto mañana, todavía nos haría falta otro pedazo más, la conclusión, que ya no va a salir ni mañana, ni pasado mañana, ni nada. Pero yo se los voy a dar, no se preocupen. Del Evangelio, simplemente una palabra para entroncar en él. Es esta. A partir de este día, hasta Pentecostés, hasta vísperas de Pentecostés, vamos a seguir leyendo el Evangelio de Juan. ¿Se han dado cuenta que después de la resurrección hasta Pentecostés, siempre se lee el Evangelio de Juan? Todo el tiempo. Excepción algún santo especial como los mártires, los apóstoles que acabamos de celebrar, Santiago y Felipe. De ahí en fuera, siempre el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Interesante, fíjense por qué. Me imagino que sí, me da esa pena decirlo, porque me van a decir, padre, nos creen tan tontos. No, pero una refrescadita está bien. ¿Cuál es la refrescadita? Si ustedes comparan los 4 evangelios en el momento de la condena de Jesús ante Poncio Pilatos, Jesús en el tribunal de Poncio Pilatos, van a ver que el juicio que se hace a Cristo Jesús, el más abundante, es el que describen Mateo, Marcos, Lucas, pero es el juicio judío. En cambio, el juicio respecto a Poncio Pilatos, chiquitito. Es chiquitito. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan prácticamente toda la parte medular del Evangelio de Juan es el juicio contra Jesús que hace el mundo. Fíjense. El mundo no cree en Jesús, el mundo lo rechaza, el mundo prefiere la oscuridad, las sombras, las tinieblas, etc. ¿Para qué más juicio? Entonces,
prácticamente todo el Evangelio de Juan, la parte medular, es el juicio del mundo contra Jesús. Ya Jesús llega a Pilato, nomás para que digan, ahí está, llévense. Bueno, eso tomen en cuenta. Pero hoy hacemos la observación, fíjense cómo empieza. Después de lavarle los pies a sus discípulos. Con esa frase ya nos imaginamos en qué parte del Evangelio estamos. Ya estamos en la última cena. Después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. ¿Cómo termina Jesús la ceremonia del lavatorio de los pies? ¿Habéis visto lo que yo os he hecho? Ustedes también háganlo. A partir pues del lavatorio de los pies, Jesús nos deja la misión de servir a los demás. Esa es la cosa. Y por esto aquí habla esto. Dice, y aunque nos vaya mal en el servicio, sirvamos. Por ejemplo, aquí pone Jesús una anécdota en donde le fue mal. Cuando se refiere a Judas Iscariote, uno de los 12, a quien también Jesús le lavó los pies. El que comparte mi pan me ha traicionado. El que comparte mi pan me ha traicionado. Serví, lo quise ayudar y ¿qué me saqué? Un puntapié. Si van al texto hebreo, porque esa frase está tomada de un salmo. Si van al texto hebreo de ese salmo, dice, y me levantó su talón contra el de mí. ¿Cómo tiene que pegar una persona con el talón? ¿Para adelante o para atrás? Para atrás. ¿Y quién patea para atrás? Las mulas. Las mulas. En algunos lugares, en la ceremonia del lavatorio de los pies, se representa a Judas, precisamente Judas Iscariote, dándole una patada a Jesús. Pero hacia atrás. Jesús va, le lava el pie y toda la cosa, la toallita, lo seca y todo. Pero ya cuando Jesús se mueve al siguiente apóstol, Judas Iscariote, ¡pam!, le da una patada a Jesús, pero con el talón. Bueno, ok, olvídense de eso. O sea, tenemos que servir aunque nos vaya mal. ¿Cuántas veces uno se desanima? Pero si te estoy haciendo un bien y mira cómo me pagas. Siempre hablamos así. Pero aunque nos vaya mal por hacer el bien, tenemos que seguir haciendo el bien. Esto que lo escuchemos tanta gente de tantas parroquias. Gente que se presta para hacer el bien en la parroquia. Hacen esto y hacen lo otro y aquí y allá. Y luego sale en el boletín la lista de los que ayudaron. Y no falta quien, porque se le pasó a la secretaria, o a quien haya sido, poner el nombre de la otra fulana. Y luego esta brinca la cara y dice, uy, a mí no me reconocieron. Y se ofende la tía. Ya no voy a ayudar más. Vete a la porra, Dios que te bendiga. Gente como tú no necesitamos aquí. ¿Tú vienes a servir o vienes a lucirte? Si vienes a lucirte, este no es tu lugar. Aunque te vaya mal, hay que servir. Ahí está Jesús. Le fue mal con Judas Iscariote y sin embargo también le lavó el pie al canijo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántas cosas salen en la Santa Biblia? Y de esa manera Jesús lo preanuncia. Dice, para que cuando suceda crean que yo soy. Ese yo soy no es igual a yo soy Jesús de Nazaret, no. Yo soy Dios y por eso aguanto vara. Ok. Gabriel, pues pone el mapa, tráetelo aquí enfrente para que la lobita no tenga que mover la cámara. Porque la cámara está de mírame y no me toques. Es una cosa así chiquita.
Eso. Voltealo hacia allá para que la gente vea. Muy bien. ¿No hay brillo? A ver. Hazle señas. Porque ese brillo va a ser inútil. Ahí está. Bueno. Miren. Aquí se ve, ¿verdad? Sigan el poquito rojo. Aquí está Antioquía. Esta que está aquí. Antioquía de Siria. Ahí está Siria. Toda esta región es Siria. Antioquía es una población de Siria. Siria es el país, bueno, era. Aunque todavía existe Siria, ¿no? Aquí está Antioquía. Esta es la base, la comunidad base de Bernabé. Aquí está bajo Israel. Miren, Jerusalén, el Mar Muerto, el río Jordán, Galilea. Cuando querían matar a Pablo recién convertido, lo despacharon a pie hasta Cesarea Marítima, esta que está aquí, un puerto de mar. Y de aquí por barco se lo llevaron a su tierra natal, a su ciudad natal, Tarso. Aquí está Tarso, miren, Tarso. Entonces, cuando la comunidad empezó a fortalecerse, la de Antioquía, Bernabé fue a buscar a Tarso, a buscar a Pablo en Tarso, y se lo trajo, y lo integró en la comunidad de Antioquía. Cuando empieza el viaje, voy a hablar de lo que hoy sale. Cuando empieza el viaje, Antioquía está tierra adentro, pero está muy cerca del mar. Se van a Seleucia. Ahí toman el barco y aquí salen para Chipre. Esa es la isla de Chipre, este es de aquí. Y el primer puerto que tocan es Salamina. Salamina. Luego recorren la isla de norte a sur y llegan a Pafos. Aquí estaba la autoridad romana, el procónsul Sergio Paulo, el cual acaba convertido por San Pablo. Fue el primer fulano que bautizó a Pablo. Entonces, como souvenir, él se cambió nombre. Dejó de ser Saúl de Tarso, y se puso Pablo como el primero que bautizó. Bueno, el primer grande de importancia, ¿no? Habrá bautizado ya a otros, pero este señor era Sergio Pablo. De aquí salen a la otra Antioquía. ¿Qué es esta? Aquí está, miren. Antioquía de Pisidia, donde San Pablo pronuncia el discurso de hoy. Ven cómo había varias Antioquías. Esta es una, esta es otra. Pasan aquí por barco, pero ya no van solos. Se les pegan otras personas aquí en Pafos. Pues dice Pablo y sus compañeros. ¿Quiénes eran esos compañeros? Unos que Pablo habrá convencido para que lo ayudaran en el testimonio dado de palabra. Y también aquí viene Marcos, que ya venía desde Jerusalén, juntamente con Pablo y con Bernabé, cuando vinieron a traer una ayuda económica a Jerusalén. Este muchacho, Marcos, se va con su tío Bernabé y con Pablo. Aquí se quedan. Luego, juntos ellos tres, llegan a Chipre, Salamina, Pafos, y luego de aquí emprenden el viaje hasta Panfilia. Es el puerto. Aquí está. Pero aquí ya Marcos ya no quiso ir. Se despegó. Se desmembró del grupo. Le habrá dado miedo al mar, lo que haya sido. No sabemos qué cosa habrá pasado. Seguramente fue el mar. Le dio miedo. Y como era Mama's Boy, pues mayor razón. Y ese señor se regresó. San Marcos volverá a aparecer en la vida de San Pablo cuando Pablo ya está por morir. Pero hicieron las paces. Así es que esto es lo que llevamos hasta ahora. De aquí, acá, Pafos, Panfilia, Perge, aquí está Perge también, y luego Antioquía de Pisidia.
Aquí nos quedamos hoy y mañana, primero Dios, aquí mismo vamos a seguir. Antioquía de Pisidia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así con el mapa es más fácil, ¿no? Seguir un poco. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio por alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por esas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolada, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos en su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. La paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarda para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarda para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo, que es la salvación. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo, que es la salvación. Jesús nos llama a su altar, vamos todos ahí. Jesús nos llama a su altar y nos dice así: coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo, que es la salvación. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo, que es la salvación. Tomó pan y lo partió, y luego se lo dio. Tomando el cáliz, Jesús les ordenó: coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo, que es la salvación. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo, que es la salvación. Jesús, me quiero salvar y acercarme a ti, porque con todo amor tú me dijiste a mí. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo, que es la salvación. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo, que es la salvación. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Virgencita, caminando a tu altar entre cantos de amor para ti. Vamos todos a ofrecer al Señor dones en prueba de amor. Virgencita, te pedimos que tú nos bendigas así como hiciste con las rosas de amor que tu madre